Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría, lo que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, en ese domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, ese domingo Laetare, gozoso, es una oportunidad a recordar que sí, el Señor está aquí con nosotros en esos momentos de dificultad y oscuridad. Tenemos el amor de Dios y celebrando esa misa es una bendición. Como siempre, podemos ofrecer unos momentos de reflexión pidiendo el perdón del Señor por nuestros pecados y en preparación a celebrar los sagrados misterios en el altar del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Let us pray. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre es fija
en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cañado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús les respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso a los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no lo es, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se le abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había divisiones entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres le dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron:
Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos le llenaron de insultos y le dijeron, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero el que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir a alguien que abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando le encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto. Él contestó, el que está hablando contigo, ese es. Él le dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente, quiero dar gracias a todos participando y ayudando con esa misa de video ofrecido por la diócesis en ese tiempo de dificultad, de oscuridad en nuestro mundo y en nuestras vidas a veces. Qué bonita la palabra de Dios que tenemos por ese cuarto domingo. Laetare, gozoso, la palabra de Dios hablando de luz y oscuridad. Es una oportunidad para nosotros a recordar que fueran tinieblas, pero ya tenemos la luz de Cristo, nuestra esperanza, y especialmente nuestra Madre María de Guadalupe,
y de todas de sus apariciones en ese mundo, ella está ofreciendo sus peticiones para nosotros, por nuestras familias, por nuestro mundo y por cada persona. Es un momento diferente y de gran dificultad y tristeza, pero tenemos Cristo, tenemos su luz y necesitamos recordar esa verdad en ese día y en cada día que viene. Entiendo, y quiero decir especialmente, entiendo la dificultad que no puede comulgar en esos días, no puede venir físicamente a la misa y recibir al Señor desde ese altar. Entiendo esa tristeza, ese dolor de su corazón, y espero que es solamente una acción muy breve por la seguridad en ese tiempo de gran enfermedad en nuestro mundo. Pero yo entiendo que necesitamos la comida del Señor, necesitamos el pan del cielo, su cuerpo y su sangre. Y entiendo, es una gran dificultad espiritualmente que nosotros no podemos recibirlo, solamente los sacerdotes y los diáconos. Espero que ustedes puedan entender que no podemos abrir la misa por su participación, pero sí las iglesias, los edificios, sí son abiertos por su oración, por su encuentro en el tabernáculo con el Señor. Por seguro necesitamos cuidado que no hay más que 10 personas en los edificios de las iglesias de la diócesis por un momento específico. Es un guía del gobierno y de los médicos. No más que 10 personas en un edificio, un lugar, en un momento. Pero sí puede venir individualmente, orando por ustedes mismos y por su familia. Y espero que es muy breve ese tiempo que no puede comulgar. Y ahorita podemos pensar y abrir la palabra de Dios por nuestros corazones también. Y recordar que sí tenemos la palabra, la sabiduría de Dios. Jesucristo es la palabra encarnado, la palabra de Dios en vivo en nuestro mundo, en un cuerpo. Y por eso no podemos ofrecer su cuerpo y su sangre en comunión, pero sí podemos ofrecer la palabra de Dios. Y qué bonita lo que tenemos ese cuarto domingo de Cuaresma, ese domingo Laetare, un domingo de gran gozo porque tenemos la luz de Cristo. Esa primera lectura del libro de Samuel habla de David. Entendemos mucho de David, un símbolo de la salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, está ofreciendo. Quiero recordar con ustedes esas palabras muy bonitas de esa lectura de Samuel. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Lo que la palabra de Dios puede decir de David, la iglesia puede decir de nosotros también, los bautizados. Necesitamos recordar un hito
delante de sus hermanos, como David, el aceite del cuerno de Samuel. En ese símbolo de David es un recuerdo de nuestra vida bautismal, viviendo Cristo, viviendo en su luz, viviendo en el poder de su vida, en los sacramentos, empezando con bautismo y con confirmación y Eucaristía, todos los sacramentos. Podemos vivir como miembros del reino de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios en su iglesia. Espero que en ese día, ese domingo, David, en su unción en el Señor, puede ayudarnos a recordar que tenemos lo mismo y necesitamos vivirlo con gran gozo. También la segunda lectura de San Pablo a los Efesios, ofrécenos oportunidad de reflexión muy bonita. En esas primeras lecturas, palabras de esa lectura, podemos oír: hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Otra vez, hermanos, necesitamos oír esas palabras como palabras para nosotros. Fueron tinieblas, pero ahora son luz. Hablo otra vez de nuestro bautismo, porque antes de nuestro bautismo fueron tinieblas en la oscuridad de nuestro mundo. Estamos experimentando esa oscuridad poderosa en ese tiempo, pero la luz de Cristo es más poderoso que las tinieblas de nuestro mundo. Y somos luz. Creo es importante oír esas palabras específicamente. San Pablo nos dice a los Efesios y a nosotros, son viviendo en la luz. Esa es verdad. Pero él dice, son luz. Creo es muy importante que podemos oír esas palabras y tener muy adentro de nuestros corazones, de nuestras vidas, son luz. Y en ese momento, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en el estado de Texas, el pueblo de Dios necesita nosotros luz del mundo, ofreciendo la luz de Cristo a cada persona. Entiendo en su generosidad, ya está ofreciendo esa luz en su fe, en su ayuda a los vecinos en sus barrios, en su trabajo, a los miembros de su familia y amigos. Vivir lo que somos, vivir luz en nuestro mundo de oscuridad. Es una gran necesidad en ese tiempo en nuestro mundo. Finalmente, el Evangelio. Qué bonita esa lectura del Evangelio según San Juan. Y habla de un ciego de nacimiento. Hermanos, necesitamos recordar que cada uno de nosotros somos como ese ciego de nacimiento. En realidad, creo podemos leer esa lectura del Evangelio de San Juan como nuestra historia. Es algo de nosotros.
no es solamente hablando de ese hombre, un ciego de nacimiento, recibiendo la luz de Cristo, pero ese evangelio habla de cada uno de nosotros, porque en realidad sin bautismo estamos viviendo todavía en tinieblas, pero con el bautismo abriendo y transformando nuestras vidas, somos luz y podemos vivir en la luz y ver la luz en nuestro mundo. Todo lo que es bonito en ese mundo, podemos ver la presencia de Dios. Un ciego de nacimiento es una descripción de cada uno de nosotros, pero con nuestro bautismo estamos empezando una vida diferente. Pero leyendo esa lectura de San Juan, podemos entrar en un viaje, un proceso de transformación, como el ciego de nacimiento en ese evangelio. Su transformación no es en un momento, pero es un proceso de transformación. En esa realidad es lo mismo en mi vida y por cada uno de nosotros. La transformación de la luz de Cristo en nuestros corazones es gradual, un proceso, día por día, más y más luz, como en ese evangelio. Si el hombre, el ciego, puede empezar a ver su mundo por la primera vez, pero no es con gran claridad. Y él tiene Jesucristo enfrente de sus ojos, pero todavía no entiende quién es. Recordar esas palabras. Jesucristo dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego, que ya puede ver, contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Él tiene a Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, enfrente de sus ojos, y todavía no entiende quién es. Pero Jesucristo respuesta, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y el ciego, ya que puede ver, dice, creo, Señor. Ese es el proceso en nuestras vidas también. Con mis pecados, con nuestros pecados, con la oscuridad del mundo, con dificultades imposibles en ese momento, todavía en algo somos espiritualmente ciegos. Pero en la misericordia del Señor tenemos la oportunidad a ver la luz y vivir como luz más y más poderoso. Por fin a decir lo mismo como ese hombre en el Evangelio. Creo, Señor. Creo, Señor.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Una vez sanado, el ciego de nacimiento proclama su fe diciendo: creo, Señor. Con esa misma fe en Cristo, luz del mundo, nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Para que Cristo, luz del mundo, pueda resplandecer a través de la caridad y unidad de su Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, luz del mundo, ilumine las mentes de los que nos gobiernan y así promuevan toda clase de bienes, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, luz del mundo, otorgue el consuelo y salud a los enfermos y guíe a los profesionales de la salud que trabajan incansablemente por el bienestar y seguridad de nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, luz del mundo, renueva nuestra fe a medida que nos ejercitamos en la oración, en el ayuno y la limosna, especialmente durante este tiempo que no podemos reunirnos como comunidad de fe. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, luz del mundo, nos enseñe a apreciar más profundamente su presencia real en la Eucaristía. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, luz del mundo, dé el descanso eterno a nuestros fieles difuntos, los reciba en su reino y los corone de gloria. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, tu amado Hijo continúa revelando su verdad salvadora. Te rogamos que escuches las oraciones de tu Iglesia suplicante y nos enseñes a responder debidamente a su revelación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por seguro, usualmente en ese momento en la preparación del altar, tenemos limosna. Y necesitamos su ayuda también en ese momento. Entiendo, es difícil por muchas familias, el trabajo es una gran pregunta por muchos. Pero por favor recordar el apoyo que necesitamos, que es el trabajo, a ofrecer apoyo a cada familia que tiene necesidades. Cada situación, como siempre, es diferente, pero estoy pidiendo que podamos recordar nuestra responsabilidad, a mí personalmente y a cada feligreses,
a ofrecer lo que podemos de dinero y de apoyo, ofreciendo apoyo a la iglesia. La diócesis va a tratar de ofrecer un proceso ayudando a ustedes a ofrecer su limosna online durante esa semana. En esa preparación va a continuar. Y tenemos San Vicente de Paulo y Caridades Católicas ayudando en la diócesis con muchas necesidades. Como siempre, gracias, muchísimas gracias por su generosidad y que nosotros podemos recordar las necesidades de la iglesia. Gracias. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo,
y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esa ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de ese altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duerman ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. De Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
posible ustedes han oído de la tradición de comunión espiritual. Es algo antiguo de nuestra fe católica. En varios siglos, esa situación de no posibilidad de comulgando ya existe en unos países o en unas situaciones. Por eso es más o menos en esos días mundial la realidad que muchos feligreses no pueden comulgar. Y comunión espiritual es una tradición bonita, recordando la fuerza de la palabra de Dios y que espiritualmente, en contrición por nuestros pecados, podemos abrir nuestros corazones a recibir espiritualmente la fuerza del sacrificio de Cristo. Es una bonita oportunidad a tener hambre más fuerte por el cuerpo de Cristo en el día, yo espero, muy posible en unos días muy acerca, que podemos otra vez como una comunidad, como el cuerpo de Cristo, recibir su cuerpo y su sangre en comunión, comulgando como siempre en el pan del cielo. Pero en ese día quiero ofrecer una oración breve de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacerlo. Ahora, sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitar a ustedes en ese tiempo de dificultad, de oscuridad, siempre recordando la luz, que ustedes pueden usar the St. Philip Institute website. Es una riqueza, tiene traducciones en español, una riqueza por su familia, por su hogar, y en ese tiempo, con sus niños y jóvenes en su casa, no participando en la escuela. stphilipinstitute.org online es una gran oportunidad a ofrecer a sus niños en inglés y en español, a toda su familia. Recordar que las iglesias como la Cathedral y cada iglesia en la diócesis
está ya abierto por oración privado en esos días. No podemos tener más que 10 personas en nuestros edificios, pero si hay menos que 10 personas, puede visitar, orar en frente del Señor en el tabernáculo y tener su hogar, su casa de oración, la casa de Dios, su iglesia local en la diócesis. Finalmente, recordar por favor los ancianos, posible en su familia, en su barrio, en su comunidad. Muchos de ellos tienen dificultades de edad y problemas de su salud afuera del problema de ese coronavirus. Ese es un tiempo por el cuerpo de Cristo, nuestra comunidad de fe, a ofrecer apoyo especialmente a los ancianos, ofreciendo amor, ayuda en algo practical o en algo espiritual, pero recordando ellos en sus oraciones y en su trabajo. Gracias por su generosidad en esos tiempos de dificultad, como en la palabra de Dios. Somos luz y necesitamos vivir como luz del mundo. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayamos en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios.